Bueno, el ejercicio que se nos plantea aquí es un ejercicio, una aplicación de ecuaciones diferenciales mediante el método de variables separables. Listo. Dice así, la razón de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de la temperatura del objeto y la temperatura del medio circundante. Se halla la temperatura en grados Fahrenheit de un objeto en una habitación cuya temperatura se conserva constante a 60 grados Fahrenheit, es decir, la temperatura del medio es 60 grados Fahrenheit. Si la temperatura del objeto baja de 100 grados a 90 grados en 10 minutos, ¿cuánto tiempo se requerirá para bajar la temperatura a 80 grados? Listo. Como vemos aquí tenemos que plantear una ecuación. Entonces, la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton se plantea de la siguiente forma. La razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo es igual a una constante de proporcionalidad multiplicado por la diferencia de la temperatura del objeto menos la temperatura del medio. La razón de cambio de la temperatura es proporcional a una constante de proporcionalidad multiplicada por la temperatura del objeto menos la temperatura del medio. Entonces, reemplazamos la temperatura del medio, que en este caso sería 60 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos esto mediante ecuaciones diferenciales por el método de separación de variables. ¿En qué consiste esto? En llevar todas las funciones de x por dx más los y por dy, como podemos ver aquí, igualados a 0. El método de solución, pues por integral, ¿cierto? Tenemos los datos ya tomados del problema. Entonces decimos dt sobre t menos 60, ¿cierto? Igual a k por dt. Pasamos este a multiplicar. Listo. Aquí ya resolvemos esta ecuación diferencial, la resolvemos mediante el método de variables separables, que sería sacando integral acá y sacando integral acá. Sabemos que esta integral sería, esto es una constante, y pues sabemos que dt sería t. Entonces sería k por t más c. Por otro lado, esto se puede hacer por sustitución, que sería u es igual a t menos 60 y du es igual a dt. Reemplazando acá sería du sobre u, ¿cierto? Du sobre u, y esto sería el logaritmo natural. Entonces sería el logaritmo natural de u, pero ¿quién es u? U es t menos 60. Por otro lado sería k por t más c, ¿cierto? Al tener esa ecuación la podemos resumir mucho más. Bueno, no digamos resumir, simplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos exponencial a ambos lados, ¿sí? Al sacar exponencial a ambos lados, estamos sacando exponencial a todo esto. ¿Qué quiere decir? Que acá se nos cancela este exponencial con el logaritmo natural y nos quedaría t menos 60. Y por otro lado nos quedaría Euler a la k por t por r. ¿Por qué? Por la ley de los exponentes. Esto nos queda Euler a la k por t por Euler a la c. Entonces esto, pues para no hacer esto, porque Euler a la c sería otra constante, entonces le llamamos r. Euler a la c igual a r, ¿ya? Entonces, teniendo esto, pues despejamos. T de t es igual a Euler a la k por t por r, ¿cierto? Más 60. Este 60 que estaba acá lo pasé al otro lado. Y aquí tenemos la ecuación diferencial que nos interesa, la que nos proporciona la solución a cualquier instante de tiempo, ¿sí? Listo. Bueno, ahora necesitamos calcular el valor de r y el valor de k. Esta es la constante y esta es la constante de proporcionalidad. ¿Cómo calculamos r? R lo calculamos con este t. Cuando el tiempo es 0, ¿cuánto es la temperatura? O sea, digamos en el momento inicial, ¿cuánto es la temperatura? Sabemos que es de 100 grados. Entonces reemplazamos en esta ecuación. Sería 100 Euler a la k por t, que t era ¿qué? El tiempo 0, ¿no? Por r más 60. Despejamos r. Entonces sería 100 menos 60 sobre este valor, ¿cierto? Sería sobre valor es igual a r. Sobre este valor, pero este valor sabemos que k por 0 es igual a 0 y Euler a la 0 es igual a 1. Entonces sería sobre 1, ¿cierto? Bueno, sobre 1, pues. No tendría sentido ponerlo ahí, pero igual. Entonces el valor de r sería igual a 40, ¿cierto? Ese sería el valor de r.
Cuando tenemos esto, podemos pasar a calcular el valor de k. ¿Cómo hacemos? Entonces sería, ¿cómo calculamos el valor de k? El valor de k lo calculamos en base a estos valores, ¿sí? A estos valores. Y reemplazando r en la ecuación original. Entonces sería, vemos que nos quedaría esta ecuación así. Nos quedaría t de t es igual a Euler a la k por t por r. ¿Pero quién era r? ¿Cuál era el valor de r? R era 40, ¿sí? Que lo acabamos de calcular. Más 60. Ahora reemplazamos este valor que sería t de 10 igual a 90, ¿sí? Esto, la misma operación que hicimos acá, la vamos a hacer ahora acá. Sería así. Sería la temperatura sería 90, ¿sí? Igual a Euler a la K por T, ¿sí? Por 40 más 60. Pero mire que aquí nos faltó algo. Nos faltó que T ya lo tenemos. Sería 10, ¿cierto? 10. Listo. Entonces despejamos K de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Sería 90 menos 60, ¿sí? Igual a Euler a la K por 10 por 40, ¿sí? Seguimos despejando aquí. Entonces sería 90 menos 60. 90 menos 60. Hagámoslo acá en la calculadora. 90 menos 60, pues... Bueno, no. 90 menos 60 sabemos que es 30, ¿cierto? 30 sobre 40, ¿sí? Igual a Euler a la K por 10, ¿sí? Listo. Esto lo podemos simplificar y nos quedaría 3 cuartos. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para sacar esto? Entonces sacamos logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de 3 cuartos acá igual a logaritmo natural de Euler a la K por 10, ¿sí? Por el principio que habíamos utilizado anteriormente podemos cancelar estos exponenciales, la ley de logaritmos. Entonces nos queda así, nos queda logaritmo natural de 3 cuartos es igual a K por 10. K por 10. Despejamos K, ya nos queda sencillo. Entonces digamos que K es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de 3 cuartos, ¿sí? Sobre 10. Y eso nos da un valor de, ya les digo, sería logaritmo natural de 3 cuartos sobre 10. Eso nos da un valor de, como lo pueden ver en la calculadora, menos 0,288. Menos 0,0288, ¿sí? Ese sería el valor de la constante. ¿Qué quiere decir la constante que sea negativa? Que, digamos, la función es decreciente. Que lo que nos proporciona esto es decreciente, ¿sí? Listo. Teniendo K ya tenemos la ecuación, toda la ecuación, es decir, entonces ya la ecuación final, la que nos proporciona la temperatura a cualquier tiempo. Entonces decimos que T de T es igual a Euler a la K, que ¿cuánto era el valor de K? Menos 0,0288, ¿sí? Por el T, por R que R era 40, si recuerdan, más 60. Esta es la ecuación que nos proporciona los valores de la temperatura en el tiempo que nosotros queramos. Bueno, ya teniendo esta ecuación, nos permite calcular la temperatura a cualquier tiempo. Pero la pregunta, recordemos, nos decía que cuánto tiempo se requerirá para bajar la temperatura a 80 grados. Entonces, para bajar a 80 grados, pues simplemente reemplazamos en la ecuación 80, que sería esta, en el tiempo que no conocemos, de una vez despejemos, menos 60, y de una vez este 40 pasémoslo a dividir. Entonces, para no hacer tan largo el video, 40 Euler a la menos 0,0288 T, ¿sí? Despejamos T. 80 menos 60 sería 20 sobre 40, sería 20 sobre 40. Esto es igual a, sería un medio, ¿cierto? Simplificando. Tenemos Euler a la menos 0,0288 T. Saquemos logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de esto
y logaritmo natural acá. Vemos que aquí se cancela esto, ¿cierto? Se cancela el logaritmo natural. Entonces sería logaritmo natural de 1/2, ¿cierto? Igual a menos 0,0288t. Entonces despejamos t. Para despejar t sería igual a ¿qué? A logaritmo natural de que 1/2, ¿sí? Sobre menos 0,0, espérate, sería, bueno, sería menos 0,0288, ¿sí? Y listo, lo metemos en la calculadora y sería logaritmo natural de 1/2. Vemos que sería el logaritmo natural de 1/2. Bueno, háganlo en sus casas. Menos 0,0288. Y nos da un valor de 24,08 minutos. Entonces el tiempo para bajar la temperatura a 80 grados sería de 24,0007 minutos. Y listo, eso sería todo el ejercicio.